Hola mi gente viajera y apitutados. En la aventura anterior fuimos a conocer la Poza Verde, un verdadero tesoro escondido en el sector de La Capilla en Illapel, Chile, a unos 21 kilómetros de esta ciudad. Este lugar es conocido por sus aguas cristalinas y su entorno natural y espectacular. Estoy seguro que la Poza Verde es uno de esos lugares que te dejan sin aliento desde el primer momento. La Poza Verde es un lugar perfecto para hacer senderismo con toda la familia, ya que es una ruta muy fácil y sin muchas dificultades, por no decir nada. La ruta es hermosa, no se pierdan esa aventura. Pero hoy los llevo a otra emocionante aventura en mi querido Chile querido. Estoy aquí en la Copec de Salamanca junto a mis grandes amigos, Yanni, César y Claudio, listo para embarcarnos en una travesía que seguro les encantará tanto como nos encantó a nosotros. Nuestro destino es el sector de Coirón, específicamente el sorprendente y maravilloso Valle de Nocuy. Una vez asegurados nuestros vehículos con benzina y comprar aguas y víveres secos para poder hidratarnos y alimentar, nos fuimos rumbo al sector. Así que allá vamos. ¿Cómo estamos, Pedro? Aquí venimos los muchachos. Vamos a ir 1, 2, 3, 4, somos 5 con usted. Llegando al sector de Coirón, nos espera nada menos que don Pedro Moyano, presidente y representante de la cooperativa del sector de Coirón. Don Pedro es también el guía turístico del lugar y será nuestro anfitrión en esta aventura. Al final del video les voy a dejar el contacto de don Pedro para que puedan venir y hacer esta travesía. También les voy a dejar un link de Mayacún Vertical con quienes pueden coordinar todo para que su experiencia en este sector sea inolvidable. Recuerden que para ingresar es necesario contar con el permiso de la corporación. Prepárense para disfrutar de hermosos paisajes, vistas impresionantes, cascadas, petroglifos, además de la exquisita agua de una vertiente natural. Este lugar es una joya escondida que no se pueden perder. La aventura comienza a tan solo 35 kilómetros de la ciudad de Salamanca, siguiendo el Valle del Chuapa al borde del río del mismo nombre. Desde allí subiremos a 1800 metros de altura para llegar al Mirador del Cóndor, desde donde podremos apreciar todo el Valle del Chuapa desde Salamanca hasta Cuncumén y gran parte del Valle de Nocuy. Mientras avanzamos, don Pedro nos comenta que tiene en proyecto hacer un camping en ese sector, que es donde también se hacen las pampillas 18eras. Esperamos que este proyecto vea la luz pronto, ya que el lugar es maravilloso. La emoción de este viaje es palpable. Con cada kilómetro que avanzamos, los paisajes se vuelven más espectaculares. El camino, que a veces se vuelve muy complicado, serpentea a través del cerro, que es nuestra primera dificultad. Por eso es recomendable ir en vehículos 4x4, ya que solo para subir demoramos 1 hora más o menos en nuestro transporte. Son 7 kilómetros de pura subida, lo que significa más o menos que al hacer el trekking desde el portón, yo calculo más o menos que se pueden demorar unas 3 horas y media de pura subida en trekking. Por eso les recomiendo ir en vehículos 4x4. Subiendo se puede disfrutar de vistas panorámicas que nos dejan sin aliento. Los colores del paisaje, con sus tonos verdes y marrones, contrastan maravillosamente con el cielo azul claro. Bueno, mi gente viajera y apitutado, me encuentro ya bien alto. La verdad, el camino está bien complicado. Si ustedes se fijan, no sé si el sol me va a dejar, no. Pero el camino está así. Está súper complicado. Pero no hemos tenido problemas. El Jeep de Marcelo está, pero full. Así que aquí me bajé un ratito para mostrarles lo que es esto y cómo hay que pasar por este lugar. Así que venir para acá, sí o sí, una 4x4. Miren lo que es esto. The camera flash went off. Reflection made your eyes red.
us others, fancy oversized coats. We don't know how to wear them. Do we look like both? You are so well. We're breathing. Como ven, vengo que me caigo porque la verdad las cosas... ¡Ay! Es un gallino chiste. La verdad las cosas, el camino está bien complicado para subir. Nos encontramos ya en una parte bien alta ya de lo que es la ruta. Pero aquí les voy a presentar a don Pedro. Don Pedro, por favor. Don Pedro Moyano, eres el encargado de poder venir a este lugar que es tan bonito que les voy a mostrar en este video, que espero les guste mucho, dejen muchos likes, muchos comentarios y nada, pues cuéntenos don Pedro, ¿de qué se trata todo esto? La idea que ustedes tienen con respecto al turismo en este sector. Bueno, en primer lugar nosotros lo que queremos es hacer un turismo, digamos, también de un camping hacia abajo. Ya, sí, pues me estaba comentando en esa parte verdecita que se ve ahí abajo, ¿no? Exacto. La idea es hacer un camping ahí, con piscina, con todo. Con piscina, cabañas. También me comentaba que ahora en los tiempos de la Pampilla también se puede venir ahí. También se celebra la Pampilla en octubre. ¿Ya? Todos los años, abierta a todo público. Y bueno, la idea es de nosotros, cuando ya tengamos el camping, ¿ya? Que queremos hacer un camping, ojalá sea uno de los más grandes del sueño que tenemos nosotros del valle, ¿ya? Ya. Porque material tenemos de sobra para eso. Ya. Y eso lo complementaríamos nosotros con las rutas que tenemos hacia... La que estamos haciendo ahora. Exactamente, donde están los petrolíferos, la flora, fauna, todo el tema ahí, las vistas panorámicas, los miradores. Claro. Aquí ustedes van a ver, es súper lindo todo lo que tenemos. El material que nosotros queremos mostrarles a todos los turistas que vienen hacia acá, sé que les va a gustar mucho porque tenemos sectores con harta petrolífero, tenemos mucha arqueología acá nosotros y las pozones de agua. Y tenemos también cascadas, tenemos cascadas, claro. Agua, sí, es todo súper lindo, sobre todo digamos en estos tiempos de invierno hasta septiembre. Todo está verde, la floración cuando viene es súper linda acá. ¿Ven mi gente viajera? Entonces los dejamos invitados a que vengan a este sector. Bueno, más adelantito, estamos recién empezando el video, les voy a dejar todas las tomas de todos los lugares que vamos a recorrer. Importante, una 4x4, porque para venir a estos sectores y poder llegar hasta donde estamos nosotros con esta vista preciosa que se ve, hay que tener una 4x4. Así que sin nada los vamos a dejar, dejen sus comentarios, sus likes, lo otro. Don Pedro, aquí vamos a dejar su número de teléfono, ¿es posible? Sí. Ya, aquí abajito vamos a dejar el número de teléfono, don Pedro, para que se puedan comunicar con él, porque él está haciendo salida a este sector. Y decirle que yo soy el representante de la cooperativa agrícola perfecto, de acá. sí, lo más importante. Entonces, sí, y además también guía turístico. Claro, que aquí abajito, como les digo, le vamos a dejar el número de teléfono de don Pedro Moyano para que los que quieran venir a este sector se organicen con él, porque para acá también hay que venir solamente con autorización de él para poder subir a este sector. No es llegar y venir como algunos piensan que es venir así a tonta y a loca, no. Aparte que es un lugar que también se necesita de alguien que los guíe, porque se ve que es un lugar también bien difícil. Así que sin nada, pues mi gente, vamos para allá. Y ya llegamos a lo más alto del cerro, punto de partida de nuestra caminata, y don Pedro nos guía con una sonrisa cálida y una energía contagiosa, y nos muestra desde este punto el Valle de Nocuy, y nos explica la historia del lugar y la importancia de la preservación de estos parajes naturales. Nos cuenta sobre los petroglifos que veremos en el camino, antiguos grabados en roca que datan de tiempos prehispánicos, testigos mudos de las culturas que habitaron esta región. El sector de Nocuy, dado a conocer en la década de los 70, corresponde a una extensa meseta formada por conos de deyección y terrazas aluviales del estero homónimo,
que se desarrolla entre 1800 y 2100 metros sobre el nivel del mar, bajando abruptamente por el norte hasta el tramo medio del río Choapa y el estero Quelén. El estero Nocuy la desagua hacia el Choapa. Este sistema es parte de la cuenca hidrográfica del río Choapa y Yapel de orientación general este-oeste, como es característico en el norte semiárido. Nocuy se extiende por cerca de 5 kilómetros de largo y 1 kilómetro de ancho, siendo estacionalmente cubierto por una gran variedad de gramíneas, razón por la que actualmente es utilizado para llevar a pastar el ganado durante el verano. Su acceso por el sector de Loma Gruesa, entre pequeñas quebradas que cortan una ladera de 500 metros de ancho, es bastante abrupto, ya que en no más de 2.5 kilómetros se sube de 800 a 1800 metros sobre el nivel del mar. Otras posibles vías de acceso son aún más abruptas y casi infranqueables. En las inmediaciones, a 1426 metros sobre el nivel del mar, surge la única vertiente estival de agua bebestible a la cual acude no solo el ganado, sino también la fauna autóctona, entre la que se observa el zorrochilla, la chingue, quique, varias especies de roedores, de aves, batracios y reptiles. Entre estos últimos se pueden divisar lagartijas, lagarto, culebra de cola larga y culebra de cola corta, como también sapos, la rana chilena y el sapito de 4 ojos. Además, los lugareños cuentan que en épocas de sequía han podido ver bajar al puma hasta el sector. Why do I end up like this? Waiting by the phone like you call me. Bueno, don Pedro, coméntenos en qué lugar estamos ahora en este momento. Sí, nosotros aquí estamos, digamos, caminando ya hacia el mirador Los Condes, donde vamos a tener una vista bonita ahí hacia el valle, Perfecto. hacia la cordillera y también se va a divisar el Cerro del Mercedario que está al fondo allá, que se ve con un poco de nieve. Ah, perfecto. Eso, de ahí lo vamos a ver mejor también Ya, cuando lleguemos. ese es el Cerro Mercenario. Exactamente. Ya, perfecto. Bueno, mi gente viajera y apitutados, como se dieron cuenta, y para hacer la ruta caminando, miren para abajo todo lo que habría que subir. Don Pedro, más o menos, ¿cuánto es subiendo, caminando desde donde usted empieza a hacer la ruta con la gente que no puede venir en un 4x4? Son 3 horas y media, digamos hasta las pozas o al mirador Los Condes. Ya, ¿a dónde vamos a ir ahora? Igual en vehículo en estos momentos está la ruta bien mala, pero ya de septiembre para adelante Ahí ya se mejora. va a arreglar. Sí, porque se le pasa máquina y Ya queda un poquito más habilitado para poder venir. Igual para 4x4, sí. 4x4, para acá no suben vehículos. Ya, perfecto. Perfecto, ¿vieron mi gente? Así que prepararse para septiembre para venir a este sector bonito. Keep dreaming of why you're, 'cause I'm in denial. Yeah. Now it's too late to regret it. All the hurtful things I said. Bueno, mi gente viajera, como pueden ver, y apitutaditos, tuvimos que pasar con el jeep por ese sector. La verdad, el camino, no hay camino. Solamente hay que hacerse la ruta para poder llegar hasta acá. Estuvimos allá, en ese sector, y ahora vamos allá donde ven que van caminando los chicos para ir y al mirador. Pero la vista, ¿qué les digo? Miren lo que es esto, mi gente. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Una maravilla. Se ve preciosísimo. Vamos a intentar de llegar a un lugar que es mucho más arriba, porque la ruta que don Pedro Moyano y el sector acá, que quieren empezar con el asunto del turismo full, es llegar a un lugar que está a más o menos 3000 metros de altura. Entonces ahí es donde queremos tratar de llegar más rato, más tarde, porque vamos a ver estas cosas que están acá primero, el mirador y nada, así que los dejo invitados para que vengan a contactarse con don Pedro, que él, como les dije, aquí abajito le voy a dejar el número de teléfono para que se puedan contactar con él y puedan
venir a conocer este hermoso lugar. El clima nos tocó pero excelentísimo. Hay un solcito espectacular. No está helado, está caluroso más bien, pero está muy agradable caminar. Así que ahora nos vamos a pegar esta pequeña caminata. Por acá van los chiquillos. Vamos a pegar esta pequeña caminata para llegar al mirador. Mira lo que encontró aquí la Yani. Miren mi gente, lo encontró ahí, en ese sector ahí, un caracol, imagínense de esta altura. Bueno mi gente, aquí nos encontramos en el mirador de los Cóndores. Este lugar precioso que aquí tienen una vista, pero miren lo que es esta vista. Bueno, allá, no creo que la cámara los distingue, pero se ven cóndores. Este mirador nos está comentando don Pedro que para sacarse la foto van a ellos a arreglar este sector. Van a poner algo para poder tomarse la foto, ya que igual aquí la piedra tiene un corte, si se dan cuenta tiene un corte aquí y por seguridad para que no haya hacer que en algún momento ni Dios lo quiera ceda esto y todos al fondo. Pero miren lo que es esta vista, les dejo con esta vista mi gente. Vitamins and history books, psychology and a different way to look at it all. 'Cause my perspective is broken. If suffering's a way to earn your keep, I better start putting miles on my feet. But I'm so tired of wandering. Yeah, I'm lost. Hasta el jeep. Hasta allá vamos a bajar, sí, para venir por el sendero que... Ya, entonces los pozones quedan abajo, vamos a llegar al jeep y vamos a caminar allá. Exacto. Perfecto. Vamos a bajar en el jeep hasta una parte. ¿Hay que bajar el jeep? Sí, hay que bajar el jeep para después volvernos por allá mismo y... Allá. Ya. Nos fuimos. Muy bonito este lugar.
Y bueno, mi gente viajera y apitutados, llegamos al final de esta primera parte de este hermoso recorrido por el Valle de Nocuy. Ha sido un viaje increíble hasta ahora, lleno de paisajes impresionantes y momentos inolvidables. He decidido dividir este recorrido en dos partes, porque sería demasiado largo hacer un solo video y aún nos quedan muchas maravillas por descubrir. En la próxima entrega nos adentraremos en los pozones cristalinos, visitaremos la majestuosa cascada y exploraremos dos sectores donde podremos maravillarnos con antiguos petroglifos que cuentan sus historias milenarias. Además descubriremos una vertiente de agua natural que seguramente les dejará sin palabras. Este valle tiene mucho más por ofrecer y quiero asegurarme de que no pierdan ni un solo detalle de esta aventura espectacular. Así que los dejo cordialmente invitados a que nos acompañen en la segunda parte de este viaje, que estará lleno de sorpresas y momentos mágicos. Si les ha gustado este video, no olviden dejar su like y compartirlo con otros amantes de los viajes y de la naturaleza. Sus comentarios son muy valiosos para mí, así que déjenme saber qué les ha parecido este recorrido y qué esperan ver en la próxima parte. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras aventuras. Nos vemos en la próxima semana con más exploraciones y descubrimientos en el Valle de Nocuy. ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! Hasta pronto, amigos viajeros. ¡Chao!